Buenos días, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto Bien, al equipo. licenciado, Bueno, y a todos bueno, los que nos están escuchando. esto tiene que ver, por supuesto, con, lo hablábamos hace un momento, ¿no? Algo que está sucediendo en la educación y tiene que ver fundamentalmente con el bajo poder adquisitivo de los argentinos en general. Sí, es algo que, le voy a empezar a contar un poquito del tema este de la morosidad, que probablemente es uno de los datos más llamativos de hoy en día. O sea, hay un montón, hay positivos y negativos, pero para entender bien este concepto, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso, ver cuál es la foto actual y después reconstruir o tratar de reconstruir la película, porque A esto no ver, es algo que empezó ahora, sino que claro. se empezó a gestar Ujú, desde el 2024, principio del 2024. ujú. Entonces, primero arranquemos con los números que son, bueno, un poco llamativos, que es que la mora de las familias con los bancos está en torno al 12-13%, con los bancos. Después tenemos con otras fintech, mutuales o cadenas de retail. Pero empezando con los bancos, la morosidad anda en un torno al 13%, 12%. Que para tomar un poquito de dimensión de esto, hace un poco más de un año, o sea, en marzo del año pasado, estaba en un 3,3%. O sea, casi que se cuadruplicó en estos 19 meses interrumpidos de suba. Claro. ¿Sí? O sea, ya Ujú, vamos tomando un poquito de la dimensión de esos datos. Y de hecho termina siendo el nivel más alto desde el 2004, que fue de la ujú. salida, bueno, en el 2001, 2002, después de la Claro. convertibilidad. Ujú, Entonces, si ahora después nosotros empezamos a ver por línea de crédito, el sector más golpeado es el consumo puro. O sea, por ejemplo, tenemos morosidad en tarjeta de crédito por encima del 10%, préstamos personales cerca del 15%. Y después, por fuera de los bancos, como recién les decía, con fintech, mutuales o cadenas de retail, ahí uno ya tenemos casi el 20% de crédito a las familias en situación irregular, por así decirlo, eh, llegando incluso hasta el 32%. O sea, es es un número bastante más elevado, que claro. lo que es la mora con los créditos, perdón, la mora de los créditos con bancos. Ujú. Ahora, hay otro dato que me parece también importante, sobre todo por su implicancia social, comercial, por así decirlo. Esas, esas personas dejan de calificar para un crédito porque están en una situación irregular. Entonces son casi 7 millones de personas que dejaron de ser sujeto de crédito, básicamente. Entonces, más del 27% que había tomado un préstamo, hoy quedaron fuera del sistema. Y hay otro, para ponerlo también un poquito en contraste, porque explica mucho esto, que es que la mora de las empresas también subió. O sea, pasó de un 1% por ahí aproximadamente a casi el 3%, pero no en los niveles como lo veíamos para lo que son los créditos personales. Ujú. Ahora, Ah, a mí si hay algo que me gusta de esto es explicar bien de dónde viene esto, cómo es que se originó esto. Veamos un poco la película, por así a ver. decirlo. Porque el presente de uno, Marcelo, no es de lo que viene haciendo la semana pasada, sino de lo que viene haciendo hace mucho tiempo atrás. Entonces, acá la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo llegamos a este nivel, digamos. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender fue apenas asume la presidencia Milei, que arranca con de cuajo empezar a tener un superávit fiscal. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso? Uno podría empezar a decir, no sabía que tener superávit fiscal tenga estas implicancias a mediano y largo plazo. Pero es una cuestión que había que corregirla necesariamente igual. Pero bueno, volvamos a esto. Entendamos el punto de partida. En diciembre del 2023, uno tenía un déficit fiscal consolidado del 15%. Hablo del consolidado, ¿no? Porque eso es algo que poco se habla, que es que entre el Tesoro y el Banco Central, los, los dos, digamos, por así decirlo, perdían plata un 15% en relación al PBI. Es muchísimo dinero. Sí. ¿Y, quién, Ujú, y uno dirá, bueno, cuando uno tiene déficit, alguien le presta, alguien lo financia, claro. ¿verdad? Hasta acá vamos bien. Ujú. Y eso, ¿quién era el que financiaba? Bueno, lo hacían los bancos, a través de los títulos que emitía el Tesoro y los pasivos del Banco Central, que eran las famosas LELIC.
¿Sí? Ujú. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Yo sé que esto es un poquito, Sí, sí, es un poco eh, técnico, pero bueno, es un es poco lo que técnico, pasó. pero Sí, sí, exacto. claro. Entonces, básicamente lo que uno hacía, yo le voy a contar un poquito acerca de qué también eran, qué son esos, cuando uno emite títulos, cómo es que financia. Pero básicamente lo que hacía es, el Estado tenía déficit, necesitaba plata, y uno básicamente le pedía, por un lado, al Banco Central, que lo financiaba con emisión, Claro, y al mismo tiempo, el banco Central, cuando los bancos tenían sobrante de liquidez, le pagaban un interés diario está claro. para Ujú. tenerlo ahí inmovilizado. O sea, eran dinero que los Sí. bancos tenían parados y los tenían ahí inmovilizados. Ujú. Y les pagaba a cambio un interés diario. Entonces, básicamente, había una bola de pesos con vencimiento a un día. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno agarra el balance del Banco Central, o sea, uno cualquiera lo puede buscar en su casa, agarra y busca balance del Banco Central en noviembre del 2023, se va a encontrar que las LELIQs eran 3 veces la base monetaria. Exacto. O sea, Ujú. Sí, sí. había una cantidad de pesos que estaban guardados en el placar, ¿sí? Ujú. Que no Ujú. estaban entrando en circulación. Entonces ahí la pregunta era, yo me acuerdo que en ese momento cuando me iba a dormir preocupadísimo porque yo digo, pensaba mucho, ¿qué pasaba si esa cantidad de pesos se volcaba en la economía? Ujú. Y la gente no lo sabía. Entonces, para mí era como decir, yo en ese momento decía, me gustaría no saber de estas cosas para Ahora, dormir más tranquila, claro, ¿sí? sí. Pero bueno, entonces, en ese momento, volvemos a esto, uno veía los balances de los bancos privados, tenían en sus activos títulos del Tesoro, porque justamente le prestaban más al sector público que al privado. ¿Se entiende? Está claro. Sí, sí. Y en el primer mes de gestión del presidente Milei dice, se cortó, fuimos de un déficit fiscal del 15% al cero. Ujú. Entonces, con ese superávit fiscal, los bancos dijeron, yo ya no le tengo que prestar al sector público. Y ahí es donde empezaron a volcarse a, bueno, a empezar a funcionar de bancos, a prestarle a las familias. Ujú. Y es bastante, uno revisa algunos números y dice, Claro. Sí, sí, me puede preguntar y acá ahí hay un lo tema, que... ¿no? Justamente esto de las tasas, ¿sí? Eh, Que es lo que están agravando el problema de alguna manera. ya vamos a llegar ahí, Sí, exactamente, vamos a llegar a la parte del shock de tasa. Pero ahí, entonces, ¿dónde empezó todo esto? Bueno, podemos decir en diciembre del 2023, cuando los bancos empezaron a funcionar de banco, a tener que prestarle a la claro, gente. está Y claro. eso llevó Ujú. a que el crédito se dispare, haya un boom de crédito. Ahora, Ujú. ¿cuál es el problema cuando uno le presta a tantísima gente? Es que se incorpora gente que no tiene un historial, o sea, no tiene un Está historial de claro, pago. claro. Entonces, esa mora Ujú. aparece, no aparece enseguida. Entonces, las carteras como deudor empiezan a caer típicamente entre 2 y 18 meses después de tomar el crédito. Está pasando ahora, ¿no? Porque había buenas tasas el año pasado, Exacto, sí, ¿ven? hace un año, Entonces, un poquito más de un año, había buenas tasas y mucha gente que justamente accedió y para comprar, no sé, viviendas generalmente, o un exacto, auto, un bueno, son, vehículo, qué sé yo, son y bueno, múltiples, y ahora es, está saliendo a la luz todo eso, ¿no? Bien, exacto, son quedó claro. 4 fuerzas las que Ujú. convergen en lo que hoy estamos viendo, Está claro. ¿sí? Bien, Que bueno, ya después haré sí, como un cierre, si soy o no optimista, digamos, con esto, pero bueno, la primera fuerza fue esta, sí, que hubo un boom de crédito y que se incorporó gente que no había un historial. Entonces los bancos básicamente le prestaron a todos sin haber hecho un trabajo fino, porque no estaban acostumbrados a hacerlo tampoco. claro. Porque como Sí, yo te comentaba antes, la, ma- casi el 80% de la cartera de préstamos del banco era el sector público. Y el sector exactamente. público Ujú. o sea, pagaba, entre comillas, porque uno lo que hacía era pagarlo con emisión, Sí. pero era casi un préstamo sin riesgo. Y hoy Ujú. los bancos están empezando a trabajar como bancos realmente, porque dicen, yo antes de prestar tengo que averiguar bien
tu situación, digamos. Claro, Tengo que tu ver historial, bien cuál es sí. tu nivel de ingreso, tu actividad, Para para ver eso después si me va a poder prestás o no. pagar. Licenciado, le propongo, bueno, para otra charla, esto es muy interesante, es un tema muy Sí, amplio, lo que sí, sí, es amplísimo. que sí, sí queda Podemos, claro la morosidad récord hoy por hoy que hay en las familias argentinas, lamentablemente, como consecuencia ujú. principalmente de esto que usted está señalando, ¿no? Esto del acceso a los Sí, créditos por también las tasas bajas hace un año y que hubo, lamentablemente muchos hoy no lo pueden pagar. Así que si le sí, parece, dejamos para una segunda parte, para una segunda nota, ¿sí? Porque sería un placer. es un tema muy amplio. Le agradecemos mucho, muchísimo por este diálogo, por esta Encantadísimo. charla y por los Eh, conceptos. Un abrazo grande. Encantadísimo, Marcelo. Nos Un estamos abrazo viendo. Un grande. abrazo. Hasta luego. La palabra de Nazareno Delgado, licenciado en Economía. Bueno, hablábamos de esto, de la morosidad récord que hay hoy en las familias argentinas.